Las promesas del Señor son verdaderas. Como dice, que estábamos cantando, ¿verdad? En este himno, que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Venimos delante de ti, Señor, agradecidos por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra nuevamente. Agradecemos, Señor, que nos has dado tu escritura, nos las has dado para poder estudiarla, para poder amarla, para guiarnos siguiendo la instrucción tuya. Te rogamos, oh Señor, que hables a nuestros corazones en esta mañana. Cuánto necesitamos de ti, cuánto necesitamos oír lo que tú nos has dejado por escrito. Y es nuestro ruego, Señor, que hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el capítulo 15 de Génesis. Hemos llegado a este capítulo 15. Y hoy vamos a ver nada más una primera parte de este capítulo, que podemos dividir en dos partes, del versículo 1 al versículo 6, que es la porción que vamos a analizar el día de hoy. Es uno de los textos más emocionantes, pero más también desafiantes para el pueblo de Dios. Aquí se habla, hermanos, de finalmente Abraham creyó. Aquí se habla o se da testimonio de la conversión de Abraham, este hombre que fue llamado por el Señor. Y ya del 7 hasta el final podemos mirar el pacto que Dios hace con Abraham. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Les invito a seguir con la vista. Y dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera. Y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios había empezado a trabajar la fe de Abraham. Dios lo había llamado a dejar su tierra y su parentela. Él allí vivía, él era un pagano, adoraba a dioses falsos. Y Abraham dejó su tierra y se dirigió hacia el territorio que Dios le dijo que le mostraría, lo que conocemos como la tierra prometida. Bueno, ya había pasado varios años, hay relatos que nos dejan ver, hemos visto, que Abraham va conociendo a Dios de manera progresiva. Y claro, ha habido tropiezos también en su vida. ¿Se acuerdan la ida a Egipto? Se metió en grandes problemas y pues fue sacado de allí por el mismo faraón a quien él le había mentido. Y de esa manera Dios lo trae de vuelta a la tierra que le ha prometido. Dios le ha dicho que será padre de una gran nación. Le ha prometido que su descendencia habitará la tierra prometida, pero hasta ahora no hay señales claras de cómo esto pudiera suceder. No tiene hijos, su esposa Sarai es estéril, agréguese que ya se están haciendo viejos para procrear. La promesa de Dios requiere fe en Dios, fe completa en Él, y es lo que Dios está trabajando en la vida de Abraham. En este capítulo, la fe de Abraham podemos ver que llega a su clímax espiritual. Abraham es declarado justo delante de Dios por medio de la fe. Abraham fue salvo por la fe puesta en Dios y la provisión que Dios mismo había prometido.
un Salvador, Cristo Jesús. Ese es el punto central. Abraham creyó en Cristo. Cristo no había nacido. ¿Cómo lo pudo conocer? Veremos esto un poquito más adelante. Abraham creyó y fue contado como justo delante de Dios. No fue contado como justo por las obras que hizo, sino por la fe puesta en Dios. Es importante tratar este tema, hermanos, porque hay muchos que afirman ser cristianos, afirman tener fe en Dios, hacen ciertas buenas obras, afirman creer en las doctrinas de la gracia, cumplen con ciertos deberes espirituales, pero su vida no va de acuerdo con lo que afirman creer. No hay notables diferencias entre la manera de vivir de ellos, que afirman ser cristianos, con las del mundo. Y la pregunta en esta mañana es, ¿has tenido verdaderamente un encuentro con Dios? ¿Has creído verdaderamente en Cristo como tu Salvador y Señor? ¿Has sido realmente declarado justo por Dios por medio de la fe? ¿Es realmente real tu fe en Dios? Debe ser nuestro ruego al Señor que traiga verdadero entendimiento de nuestra realidad espiritual y seamos movidos a estar en una correcta relación con Dios al salir de este lugar en esta mañana. Pídele al Señor eso. En esos 6 versículos quisiera exponer 3 lecciones espirituales que pueden observarse de este relato, sacar algunas aplicaciones y también lecciones a partir de este relato. En primer lugar, podemos ver esta primera lección. Cómo Dios llamó a Abraham en medio de su temor. Dios llama a los suyos en tiempos de temor a confiar en Él. Recuerda el capítulo 14. Allí vimos un relato de una gran victoria que obtuvo Abraham sobre una coalición de reyes poderosos. ¿Por qué se enfrentó Abraham con ellos? Porque secuestraron a su sobrino y él fue a rescatarlo. Abraham los derrotó con menor cantidad de gente que lo que estos reyes tenían como ejército. Pero como dejó claro el rey sacerdote Melquisedec cuando salió a recibirlo, ¿se acuerdan que dijo Melquisedec? Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. O sea, Abraham derrotó a esa coalición por la poderosa intervención de Dios. Y bueno, hemos de esperar, ¿verdad?, que Abraham estuviera gozoso por esa gran victoria que se le había concedido, pero parece que algo estaba ocurriendo en su corazón. Dice aquí el texto que viene Dios, tuvo que venir Dios. Aquí se puede dar este primer encuentro con Dios. Es la primera vez que podemos ver que Abraham le habla a Dios, o hay un diálogo. Y dice que es a través de una visión. Ocurrió, fue real. Como dice el versículo 1, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Hay una lucha en el corazón de Abraham. Se nos deja ver que atraviesa por momentos de inseguridad, momentos de temor. De manera que Dios viene a él para decirle que no tenga miedo, para hacerle una gran promesa. Yo soy tu escudo, le dice. Tu galardón será sobremanera grande. Pero ¿qué pudo tener a Abraham en ese estado de miedo? El texto no dice, pero nada es desconocido para Dios. Él sí sabía la razón del miedo de Abraham. Hay quienes piensan que Abraham podía estar temiendo por su futuro al no tener hijos, pero por la frase que tenemos allá, después de estas cosas, lo que no aparece, después de estas cosas y dado el contexto anterior, sabemos que Abraham había enfrentado al ejército de la coalición de Oriente, de aquellos 4 reyes, ¿se acuerdan? Cuyo líder era Kedorlaomer.
Y cabe la posibilidad que el temor de Abraham fuera por algún intento de venganza de estos reyes, quienes ahora se han vuelto sus enemigos. Además, de seguro muchas naciones ya han de saber de Abraham, de su riqueza, de su poder. Bueno, es comprensible que si es así, ahora Abraham esté con cierto miedo. Pero el Señor viene y le da su palabra. Le da su palabra. Le da su palabra. No tengas miedo, Abraham, no temas. Yo soy tu escudo. Y tu galardón será grande. Recuerden que él no quiso tomar nada del botín que trajo. Se lo dio todo al rey de Sodoma, que un solo dedo no movió para recuperar lo que le habían robado. Él renuncia y Dios le dice, no tengas miedo, yo soy tu escudo. Aquí Dios le está asegurando que su galardón será grande. Se puede ver que Abraham está batallando con el miedo, pero Dios se acerca a él para hablarle, para darle su palabra fiel y veraz. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Hay que lecciones para nosotros, hermanos. Puede ser que nuestra fe esté siendo probada de manera similar. Tal vez hemos estado enfrentando dificultades y circunstancias adversas por un largo tiempo. Circunstancias adversas con las que estamos lidiando y que traen temor a nuestro corazón, nuestra salud, nuestros hijos, nuestro trabajo. Y así como Abraham, nuestra fe está siendo probada. Tal vez nuestra fe está siendo sacudida. O tal vez sientas que tu fe se está erosionando o ya se erosionó. No perdamos de vista que fue Dios quien vino a Abraham a decirle, no temas, Abraham, yo soy tu escudo para ti. Para el pueblo de Dios eso es también una gran verdad. El Señor es nuestro escudo, es nuestro protector, en Él está nuestra firme esperanza. Y Dios nos da su palabra para darnos tranquilidad, para darnos esperanza, para llamarnos a confiar en Él. Hay un pasaje en Romanos 8, versículo 24 y 25, donde Pablo escribe y dice, porque en esta esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en espera mostramos nuestra constancia. La vida cristiana, hermanos, se vive por la fe en esas realidades que Dios ha prometido, que en estos momentos son invisibles, pero no son inexistentes. Se trata de esperanza en cosas que aún no se ven y requieren, por tanto, paciencia. Y eso es lo que está produciendo las pruebas y las adversidades. Otra lección que podemos encontrar aquí es que Dios reitera a los suyos en tiempos de dudas que sus promesas son fieles. Y eso es lo que vemos que Dios hace con Abraham. Le confirma sus promesas en medio de varias preguntas que él pudiera tener. Abraham habla con Dios y le preguntó, dice allá el texto, y le respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Esta es la primera vez que vemos a Abraham que habla con Dios. Podemos notar a Abraham, que tiene mucho respeto al dirigirse a él, le llama Señor Jehová. Abraham reconoce a Dios como su amo y él se reconoce como siervo. Es con esta actitud de humildad que le hace esta pregunta, ¿qué me darás? Siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Se puede ver que Abraham está luchando por entender la promesa de Dios. No se trata de una expresión de rebeldía o de incredulidad de la promesa de Dios, no se ve falta de respeto en Abraham. Abraham quiere entender. Dios ya le había hecho tales promesas como se registra en el capítulo 12. ¿no? En el capítulo 12, cuando lo llama, le dice, tú vas a ser padre de una gran nación, voy a hacer de ti una gran nación y te voy a bendecir. Voy a engrandecer tu nombre y serás bendición. Y el tiempo ha pasado ya y parece no haber nada claro. Aún no tiene ni siquiera un hijo. Y aquí viene el choque. ¿Cómo entender la promesa de Dios si no se ve nada claro? ¿Cómo debía entender Abraham que sería cumplida la promesa de ser una nación grande? De aquí que también le dice a Dios en el verso 3. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, no me has dado descendencia. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. En la mente de Abraham, la promesa de Dios solo podía cumplirse a través de su siervo Eliezer. Era la manera como él ya había pensado que así era.
a lo mejor malentendía a Dios en su promesa, y creo que es así. Creo que así va a ser. De seguro Abraham tenía a Eliezer como un hijo adoptado y era un sirviente de gran confianza, y al no tener hijos propios, pues Eliezer finalmente sería el heredero y administrador de su gran fortuna. Abraham era muy rico. Tal vez así sería el cumplimiento de la promesa de Dios, pues no había otra señal de acción respecto de la promesa de Dios. Entonces Dios se dirigió nuevamente a Abraham y le reiteró su promesa. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te va a heredar sino un hijo tuyo será el que te va a heredar. Dios le habla con toda claridad a Abraham y le hace ver que no ocurrirá como él estaba pensando. El heredero no sería Eliezer, que es lo que estaba en la mente de Abraham. No era como Abraham estaba pensando la manera que se llevaría a cabo el plan de Dios. Dios le deja claro que Abraham tendrá un hijo propio y ese hijo será el heredero y su descendencia sería la que iba a habitar esa tierra que le había prometido. Desde el principio la promesa de Dios era darle descendencia a Abraham con un hijo propio, no con un hijo adoptado. Bueno, más adelante en el capítulo 16, 17 van a surgir otras preguntas acerca de cómo va a ser esto. Mi esposa es estéril. Dios no solo le dio a Abraham su palabra, sino que también le da una señal visible. Le dio algo para mirar y para ilustrarle lo que le había prometido respecto de ser padre de una gran nación. Así que lo sacó de su tienda. Vamos afuera, necesitas ver algo. Versículo 5, y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas. ¿Quién puede contarlas? Nadie puede contar las estrellas. Si las puedes contar, por eso le dice, y le dijo: así será tu descendencia. Si bien con esto Dios no le probó nada a Abraham, pero sí sirvió como una palabra visible de su promesa. Dios confirmó su promesa a Abraham y le hace ver que Dios está hablando en serio, que Él es fiel a su promesa. Podemos imaginarnos a Abraham afuera de su tienda, caminando a altas horas de la noche, levantando su mirada, contemplando las innumerables estrellas en el firmamento. A eso se refería Dios cuando le dijo que su descendencia sería de tal magnitud, la cual iban a formar esa gran nación de la que Dios le había hablado. Anteriormente en el capítulo 13, Dios ilustró esta grande descendencia, pero usando el polvo de la tierra. ¿De acuerdo? Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes, le había dicho en el capítulo 13. Hay quienes ven una progresión aquí. Hay quienes piensan que el capítulo 13 se está refiriendo a la nación física de Abraham, puesto que es polvo, ¿no? Y dicen que aquí en el 15, las estrellas pues son los hijos espirituales. Abraham fue padre de una gran nación. Son los hebreos, los judíos, que se les conoce, y pues, numerosos. Y dicen que aquí en el 15 se está refiriendo a la descendencia espiritual, pero parece que no hay ninguna referencia aquí de esta división. Es una ilustración de lo mismo. De hecho, en el capítulo 22 se vuelve a mencionar esta ilustración y se aprecia que las dos ilustraciones se refieren a lo numeroso de la descendencia de Abraham. Dice allá, que te bendeciré en gran manera y que te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Las promesas de Dios hechas a Abraham tenían que ver con poseer una tierra y una gran descendencia que habitaría esa tierra prometida. Pero al menos había dos complicadas situaciones. La tierra estaba ocupada por los cananeos. Y la otra es que Abraham y Sarai no tenían hijo. ¿Cómo? ¿Cómo debo entender que se va a cumplir la promesa? ¿Cómo haría el Señor? Preguntas como estas suelen rondar en la cabeza cuando no logramos entender cómo Dios va a obrar. Aquí hay lecciones para nuestra vida. ¿Cuántas veces pasa que nuestra mente no puede asociar las promesas de Dios con la realidad que enfrentamos y quisiéramos entender cómo es que se va a manifestar el Señor para traer sus promesas al cumplimiento? Si las circunstancias adversas que estamos enfrentando no parecen ayudar. Pero aquí Dios se manifiesta a Abraham y le hace ver que Él habla en serio. Debemos confiar, hermanos, debemos rogar que aumente nuestra fe.
Debemos confiar en sus promesas. Debemos vivir en tranquilidad, confiando en su palabra, entendiendo que los tiempos de Él son perfectos. Caminamos por fe, no caminamos por vista. Y hermanos, su palabra es suficiente. Allí tenemos sus promesas que son fieles y verdaderas. En tus tiempos de dudas, en los tiempos cuando no puedes entender cómo hará el Señor para cumplir sus promesas, solamente aférrate por la fe a ellas. Nuestro Dios no falla, fiel es el que prometió, dice la palabra de Dios. La tercera lección que podemos encontrar tiene el texto de lo más importante en este capítulo del Antiguo Testamento y de toda la Biblia. Y nos da una lección, una tercera lección. Dios salva a los suyos por medio de la fe, no hay otra manera. Dios contó por justicia la fe de Abraham. Después de comunicar este emocionante momento de contemplación de las estrellas, se da cuenta como que la narración se interrumpe, como que el escritor deja a Abraham allí contemplando las estrellas para dirigirse al que está leyendo, para hablarle y comunicarle un asunto de gran trascendencia espiritual que ocurrió en la vida de Abraham. Versículo 6, y creyó Abraham, y le fue contado por justicia. Aunque no se dice que Abraham haya hablado para decir algo, el escritor dio testimonio de la fe salvífica de Abraham. Creyó a Jehová. El sentido de la palabra hebrea de creyó es la idea de creyó y siguió creyendo. El comentarista Thomas, que cita a Ken Hughes, dice, la palabra hebrea original para creyó proviene de una raíz de la que derivamos nuestro amén. Es la palabra que significa confirmar, apoyar. O sea que podríamos parafrasear lo que está diciendo es que Abraham dijo amén al Señor. Amén en las Escrituras es siempre una fuerte afirmación de fe. Así es, así es. Tal vez nos preguntamos, ¿no creyó Abraham a Dios cuando lo llamó a salir de su tierra y su parentela y él obedeció? Porque hasta aquí se dice que Abraham creyó. ¿No creyó Abraham anteriormente? Por supuesto, esta no es la primera vez que Abraham ponía su fe en la palabra de Dios. Había creído y obedecido a Dios cuando lo llamó a salir de Ur de los Caldeos, su tierra. Y de eso ya han transcurrido más de 10 años. Pero es aquí cuando se definió su fe. Es hasta este momento cuando Abraham tuvo la fe genuina, la fe real, la fe que salva. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es hasta este momento, después de escuchar de nuevo las promesas de Dios y después de mirar al cielo, que Abraham realmente entendió y creyó. De seguro Abraham miró su realidad, reconoció su edad, la edad de su esposa, la condición de esterilidad de su esposa y se dio cuenta que no había manera en él para conseguirlo, pero sí de parte de Dios. Entonces creyó que él sí podía hacerlo, que él era poderoso para hacer realidad su promesa. Entonces creyó a Dios. Él simplemente creyó a la promesa de Dios y descansó en él. Creyó que Dios sería fiel a esta promesa a pesar de las circunstancias adversas. Abraham no solamente creyó un mensaje, creyó en Dios. Puso su fe y su esperanza en Dios. Y aquí podemos ver el gran ejemplo de la fe que salva. El verso 6 cierra diciendo, y le fue contado por justicia. ¿Pero qué le fue contado por justicia? ¿Qué es lo que le fue contado por justicia? ¿Sus obras de obediencia? ¿Fue acaso su acto de obedecer al salir y dejar Ur de los Caldeos? Debemos tener en cuenta que a Abraham no se le describe haciendo justicia o haciendo obras buenas, no se le describe así. Se le describe teniendo fe. No fueron sus obras las que fueron contadas por justicia. Su fe puesta en Dios fue contada por justicia. Su justicia no fue el resultado de ningún logro.
No fue resultado de ningún sacrificio que él hizo. No fue resultado de un acto de obediencia. Abraham fue contado como justo por medio de la fe en Dios. Esta es la primera vez que en la Biblia podemos ver ese binomio de fe, justificación. Creyó y le fue contado por justicia. Y hasta aquí llega el relato. Pero esto trascendió, hermanos. La fe de Abraham y la justificación trascendió al Nuevo Testamento. Es de llamar la atención que este pasaje de Génesis 15:6 ha sido citado mucho tiempo, fue citado mucho tiempo después en las Escrituras del Nuevo Testamento en varias ocasiones. Pablo, allá en Romanos capítulo 4, lo citó para afirmar que la salvación vino para Abraham a través de la sola fe. Les pido que pongamos atención a estos textos que vamos a continuar mencionando. Dice allá en Romanos 4, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, o sea, nuestro padre humano, está hablando a los judíos, según la carne es nuestro antepasado Abraham. ¿Qué pues diremos de Abraham nuestro antepasado? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo señala al citar Génesis 15:6 que Abraham fue declarado justo por medio de la fe. Es decir, Abraham fue salvo por la fe. Es lo que quiere decir aquí Pablo. No fue salvo por las obras. Luego continúa ese capítulo 4 y menciona que también fue el caso de David. Y Pablo va a usar el Salmo 32, 1, 2 que escribió el mismo David, donde él se refirió a lo bienaventurado que él es y el alivio que él tuvo al recibir el perdón de su pecado con Betsabé y luego con Urías, que lo mandó matar, y así como la justicia inmerecida que le fue otorgada. Dice el versículo 6 al 8, siempre del capítulo 4. Como también David habla de la bendición que vino sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. O sea, es declarado justo sin sus obras. Y cita el Salmo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. David estaba perdido en sus delitos y pecados. No había nada que pudiera hacer sino entregarse a la misericordia de Dios, y eso fue lo que hizo. Lo hizo por fe, y Dios perdonó sus transgresiones, cubrió su pecado y no tomó en cuenta sus pecados en su contra. Y Dios lo contó como justo, aparte de las obras. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí en Romanos versículo 6. También David habla de esa bendición en ese salmo, que él recibió el perdón de sus pecados y la justificación solo por la fe, no por sus obras. Nuestra única esperanza es la justicia de Dios, que solo puede recibirse por la fe en Jesús. Romanos 3:22 señala esta justicia de Dios, el ser declarados justos, el ser perdonados sus pecados y ser declarados justos, solamente viene por la fe en Jesucristo. No hay otra manera. Y la reciben los que creen. Pablo continúa su argumentación y señala más de esto en el versículo 9 al 12. Pongamos atención, leamos, si lo puede ver en la pantalla o allí en su Biblia. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Es decir, ¿esto es solamente para los judíos que llevan una marca en su cuerpo o para los gentiles? Los gentiles, a menos que alguien de aquí sea judío de sangre, pero todos somos gentiles aquí. Venimos del sur, del norte, de Tishko, de Progreso. Dice allá, ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, Abraham le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía, mientras aún era incircunciso, cuando lo circuncidaron a él como una señal de que estaba en pacto con el pueblo físico de Israel. O sea, él ya había manifestado que era del pueblo verdadero de Dios por la sola fe.
a fin de que la justicia también se le tome en cuenta a ellos. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Pablo afirma que Abraham fue salvo por la fe cuando era un gentil. Y señala que Génesis 15:6 ocurrió por lo menos 14 años antes de que Abraham fuera circuncidado, siendo un gentil. Y afirma también aquí que tanto los judíos como los gentiles que son salvados solo ocurre por medio de la fe, no por las obras. En el verso 13 señala, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Abraham fue declarado justo debido a su fe. Así también David, así también los judíos, los gentiles que han puesto su fe en Jesucristo. La salvación viene solo a través de la fe. Así ha sido siempre. Pablo también citó este pasaje de Génesis 15:6 en Gálatas. Dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Abraham es visto como el padre de esa gran nación del verdadero pueblo de Dios. Los que tienen la fe como la fe que tuvo Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. En esta carta a los Gálatas, Pablo le está escribiendo muy fuerte a la iglesia, porque había quienes estaban regresando a confiar en hacer buenas obras para obtener la salvación. Y les dice que el evangelio de la salvación y el perdón de los pecados es solo por medio de la fe en Jesucristo. Y en estos versos les deja claro que ese evangelio que Pablo les había predicado es el mismo que se le predicó a Abraham y es el mismo evangelio que Abraham creyó mucho tiempo antes que viniera Cristo. Si bien en el tiempo de Abraham este mensaje no era tan claro como hoy en día, pero Abraham puso su fe en Cristo. ¿Y cómo es eso? El mismo Jesús lo dijo. Allá en Juan capítulo 8 se narra el enfrentamiento de Jesús con los judíos que se creían ser verdaderos hijos de Abraham. Pero estaban rechazando a Jesús y lo querían matar. Y cuando ellos dijeron: nosotros somos hijos de Abraham, Jesús les dijo: no, su padre no es Abraham, porque él no haría lo que ustedes están haciendo. Su padre es el diablo, porque las obras de él es lo que están haciendo. Y él allí dijo Jesús: Abraham, el padre de ustedes, o sea, físico, se regocijó esperando ver mi día y lo vio. Jesús nos deja ver que Abraham entendió que estas promesas de Dios eran realmente acerca de Cristo. Y Jesús da testimonio que Abraham creyó en él. Y esos que se decían ser hijos de Abraham lo estaban rechazando, incluso buscaban matarlo. Y lo consiguieron. Todo esto se quiere decir cuando el texto dice que Abraham creyó en Dios y confió en él, creyó en su palabra. La fe de Abraham estaba puesta en Cristo y le fue contado por justicia. El texto no dice que Dios vio que Abraham era justo. No dice que Dios se dio cuenta que Abraham era justo, sino que su fe le fue contada por justicia. El Señor le dio a Abraham algo que antes no tenía: justicia. El ser declarado justo delante de Dios por la sola fe en Cristo. Debe quedar claro que Pablo usa Génesis 15:6 para probar que Abraham fue justificado, fue salvo, no por guardar la ley, sino por la sola fe en Cristo. Y eso es muy importante, porque se deja claro que la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados, el ser declarados justos delante de Dios, no depende de nuestro origen étnico, no depende de nuestras obras, no depende de seguir rituales religiosos, de ser circuncidado o no. Se recibe de Dios. Se recibe por sola gracia a través de la fe en Cristo. Abraham creyó y le fue contado por justicia.
antes de ser circuncidado. Fue declarado justo antes de eso. ¿Es esa la fe que profesas? ¿Estás confiando solo en Cristo para el perdón de tus pecados? Si no, todavía estás en tus delitos y pecados. Santiago, el hermano del Señor, también citó Génesis 15:6, cuando desarrolló la doctrina de que la fe va acompañada por obras. Y eso es lo que dice en su carta. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Santiago no está en contra de Pablo acá. Santiago no está enseñando que la salvación se obtiene haciendo obras. Santiago estaría de acuerdo en que somos justificados solo por la fe. Lo que sí está enseñando aquí es que si la fe no produce obras, esta no es una fe real. La fe auténtica es una fe que produce obras. La fe real produce frutos. La fe real va acompañada de obras. Siempre ha sido así. En tiempos de los patriarcas, en tiempos del Antiguo Testamento, en tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos de hoy, es también así. Así fue para aquel Abel. ¿Se acuerdan de Abel? Hebreos 11:4 dice, por la fe, Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. Abel fue salvo por la fe, y fue una fe que no estuvo sola, porque produjo mejores obras que las de Caín. Así fue también para Enoc. Dice Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Enoc caminó con Dios, tuvo una relación con Dios, conoció a Dios antes de desaparecer. Su fe fue una fe real, una fe que produjo obras. Así también fue para Noé. Dice la Biblia allá en Hebreos 11:7, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. La fe real de Noé produjo una profunda obediencia. Hizo todo lo que Dios mandó. Y así también se muestra con Abraham. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham fue salvo por la fe, una fe que no estaba sola, fue una fe que produjo obras. ¿Es esta la fe que afirmas tener? Esa fe salvífica que afirmas tener está acompañada de obras, las obras que Dios preparó de antemano para que andes en ellas. ¿Es visible que tu fe produce obras? O vamos, tu fe es estéril. ¿Es tu fe lo suficientemente real de manera que tu vida se mira en constante transformación? Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Abraham fue salvo y declarado justo por medio de la fe. Como dice Romanos 3:22, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Por la fe en Cristo fue salvo Abraham, también David. Así ha sido siempre. Y así sigue siendo hoy en día. ¿Es esa tu fe?
Ese es el tipo de fe que tú profesas tener. De Abraham salió una gran nación. Son los hebreos, los israelitas, conocidos también como los judíos. Y al ser descendientes de Abraham, gozaron de bendiciones terrenales. Los varones llevaban la marca de la circuncisión que los hacía estar en pacto con Dios. Pero muchos de ellos, aunque estaban en pacto con Dios, no se arrepintieron de sus pecados, rechazaron a Jesús como el Salvador y Señor de sus vidas, pertenecieron al pueblo físico de Israel, pero no al Israel espiritual, el verdadero pueblo de Dios. Pablo allá en Romanos 9 escribió, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa, los que vienen por medio de la fe que tuvo Abraham. Ese es el hijo que Abraham creyó que Dios le daría. Los hijos de la promesa son los que son de la fe de Abraham, los que siguieron la fe que tuvo Abraham, esa fe que le llevó a creer a Dios y ser contado como justo, esa fe real que tuvo Abraham, que fue acompañada por obras, aquellas que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Amada iglesia, tomemos un tiempo para reflexionar sobre esa situación espiritual. Este es un asunto serio, realmente serio, porque tiene que ver con nuestras almas. ¿Realmente has nacido de nuevo? ¿Realmente has creído en Cristo como tu Señor y Salvador? Reflexiona en esto. ¿Hay evidencia en tu vida, en tu diario andar, de que tu fe es real? ¿Tiene frutos la fe que dices tener? Hagamos conciencia de esto ahora que estamos vivos. En los funerales se suele escuchar a familiares esforzándose en contar las obras que hizo su ser querido fallecido para tratar de convencerse de que fue cristiano. Alguna buena obra que hizo, su asistencia a la iglesia, alguna frase que decía, alguna alabanza que a veces escuchaba, algún libro cristiano que en algún momento compró, algún buen hábito que solía tener, a sabiendas que la vida que vivió no evidenció santidad y obediencia a la palabra de Dios, que no evidenció una férrea batalla contra el pecado, que no había congruencia entre la fe que decía tener y la vida que en realidad vivía. La fe del cristiano verdadero es real, tiene evidencias, produce obras, porque esa fe viene de Dios. Niños, jóvenes, adultos, ¿es real y verdadera la fe que dices tener? Puedes decir que crees en Dios, puede ser que vienes a la iglesia, puede ser que aún te hayas bautizado, puede ser que has tomado la comunión, pero es probable que no haya evidencia de que eres un cristiano. Jesús dijo claramente en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y tal vez eso es justamente lo que no haces. Oyes su voz y no lo sigues. Te llamas cristiano, pero no te interesa la santidad, no te interesa la vida de piedad, no te interesa la obediencia a los mandatos de Dios. Te llamas cristiano, pero no te ejercitas en las disciplinas espirituales, no lees ni meditas con seriedad la Biblia, no tienes una vida de oración, no te interesa orar, estás más lleno de series, de televisión, de entretenimiento. Te congregas cuando quieres, no es tu prioridad. Llegas tarde, no te preparas para adorar, dices que eres salvo por gracia, pero no irradias el gozo de la salvación porque tal vez no la tengas. Te llamas cristiano, pero sabes que eres un bebedor y te emborrachas. Te llamas cristiano y vives en fornicación, cometes adulterio, miras con lujuria y lascivia a las personas del sexo opuesto o tal vez a los de tu mismo sexo. Tal vez vives una vida de impureza sexual, te vives deleitándote en secreto con pornografía,
Te llamas cristiano, pero tu manera de hablar es con insultos y con groserías, con vulgaridades. Sueles contar chistes de doble sentido. Te llamas cristiano y vistes como el mundo, te comportas como el mundo, frecuentas los antros, frecuentas bares, tomas, fumas, tal vez consumes drogas y participas de lo que allí se hace. Te llamas cristiano, pero amas el dinero, no ofrendas, no ayudas al necesitado, eres presa de la avaricia y la codicia. Tal vez haces negocios ilegales, te aprovechas de la gente, cobras más de lo justo. Te llamas cristiano, pero dices con facilidad mentiras. Te gusta esconder la verdad, te gusta fingir, presumir. Con facilidad murmuras, criticas, ofendes. Te llamas cristiano, pero no compartes tu fe, la escondes. Te llamas cristiano, pero no te caracteriza el amor al prójimo, el amor a tus padres, la obediencia a tus padres, sino todo lo contrario. Te llamas cristiano, pero si así vives, realmente no lo eres. Estás todavía muerto en tus delitos y pecados. Tu fe no es real. No eres un verdadero cristiano. No hay frutos dignos de arrepentimiento que evidencie que tu fe es real. Es tiempo de hacer una pausa. Vengamos delante del Señor. Si el Señor te está hablando, atiende a su llamado. Arrepiéntete de tus pecados por el bien de tu alma. Hazlo ahora que te está llamando. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene de ningún modo lo echaré fuera. Tal vez necesitas venir hoy a Cristo arrepentido y pedir su perdón, clamar por la salvación de tu alma, o tal vez rogarle que te afirme en la fe verdadera. Hoy puedes venir en arrepentimiento y recibir el perdón de tus pecados. Tal vez sí has creído verdaderamente en Cristo, pero te has alejado, has descuidado tus disciplinas espirituales y el mundo te está jalando cada vez más. Pero hoy estás escuchando la voz del Salvador que te llama al arrepentimiento. La Biblia dice en Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y te das cuenta que esa es la realidad de tu vida, por el bien de tu alma. Ven a Cristo hoy, antes que te vayas. Es un asunto vital, es un asunto crucial, es tu alma. O estará con Él por la eternidad, o estará en condenación por toda la eternidad. Aún el Señor nos está llamando. Allí en tu lugar, cierra tus ojos. Rinde cuentas al Señor en estos momentos. Habla con Él. No te desconcentres. Ora allí en tu lugar. Habla con Él. Él te conoce perfectamente. Él sabe perfectamente la situación espiritual de tu vida en estos momentos. Y si necesitas hablar con Él, arrepentirte, confesar tus faltas, hazlo ahora que tienes vida. Señor, tú salvaste a Abraham, lo contaste como justo por la sola fe en solo Cristo. Pero esa fe también se nos testifica que tuvo obras.
Esa es la fe real. Tú nos conoces, oh Señor. Conoces nuestra situación espiritual. Tú puedes ver si verdaderamente estamos batallando contra el pecado que nos asedia o nos estamos deleitando en él. Tú puedes mirar, Señor, lo que nosotros pensamos que hacemos en lo secreto, pero nuestra vida está descubierta delante de ti. Señor, vemos también en tu palabra que nos llamas, aún nos llamas. No es casualidad que estemos hoy aquí. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí, como la congregación que ha venido hoy a rendir culto, tú has visto incluso con qué corazón y espíritu nos hemos presentado delante de ti. Pero gracias, gracias por darnos a Cristo. Gracias porque en Cristo nos ofreces perdón. Gracias porque tú no rechazas al que viene con un corazón contrito y humillado. Gracias, Señor, porque tú ofreces amplio perdón cualquiera que haya sido nuestro pecado. Podrá ser lo más escandaloso ante este mundo, pero tú tienes suficiente gracia para perdonarnos. Abre nuestros oídos, Señor. Danos un corazón de obediencia. Podamos venir, Señor, arrepentidos. No permitas, oh Señor, que pase más tiempo y que nosotros vivamos en rebeldía si es que así está ocurriendo. Se nos ha anunciado el regreso de Cristo. Será pronto. Nadie sabe el día. Vendrá el esposo por su novia verdadera. Y es nuestro anhelo, Señor, que los que estamos aquí, que conformamos esta iglesia local, podamos tener la confianza y la convicción por haber verdaderamente creído en Cristo, que seremos parte del pueblo tuyo redimido que se congregará por los siglos de los siglos para rendir adoración al único que eres tú, que merece toda la gloria, el Dios triuno. Escucha nuestras plegarias, oh Señor. Muévenos a orar como conviene por el bien de nuestra alma. Y que nuestra iglesia, Señor, pueda ser un testimonio verdadero, un testimonio real de que el Evangelio está transformando nuestras vidas. Que sea real, Señor, que sea visible, donde sea que estemos. Que tu Evangelio, que es poderoso, que es poder tuyo, está transformando nuestras vidas. En el nombre de Jesús, nuestro amado, te lo rogamos. Amén.